Muy bien, muy buenas tardes con todos, agradeciendo a Dios, a los señores de CAMEX, Cámara Peruana de Comercio Exterior, al señor Sergio por esta oportunidad en seguir compartiendo esta conferencia magistral. Esperemos sea de su agrado en compartir este conocimiento. Siguiendo con el curso de planeamiento financiero en tiempos de COVID, ¿no? Como docente virtual, contador público colegiado, Aldo Ali Acuña Aparcana, docente virtual de CAMEX, y también soy consultor investigador en gestión pública y en gestión privada. Entonces, con el curso de planeamiento financiero en tiempo de COVID, siguiendo con el contenido, el día de hoy estamos finalizando el módulo 2, proyección del planeamiento financiero en tiempo de COVID, programado martes 9 de febrero, la unidad 8 con este último tema, reorganización empresarial y procedimientos concursales en plena pandemia, ¿no? Y el contenido de esta unidad 8, que es muy importante como todas las unidades, ¿no? Pero esta unidad 8 sobre la reorganización empresarial y procedimientos concursales en la pandemia, vamos a establecer 5 puntos muy importantes. Introducción, la segunda, reorganización de empresas, el tercero, disolución y liquidación de empresas, cuarto, los procedimientos concursales y cinco, el procedimiento acelerado de refinanciación concursal, el famoso PAR, ¿no? Dentro de la coyuntura de la pandemia. Muy bien, muy bien. Entonces, estableciendo con todas estas medidas, con todas estas indicaciones, vamos a establecer los puntos. Entonces, cuando hoy en día, pues, todavía seguimos con, es- con esta vivencia, ¿no? De, del estado de emergencia, ¿no? Y por esta pandemia que todavía poco a poco, ¿no? A nivel mundial, están viendo, ¿no? Tanto a nivel científico, a nivel de los sistemas de salud, también en los gobiernos en cada país todavía hay que ver algunas mejoras. Y las empresas, ¿no? En el sentido de las empresas y también están estableciendo algunos alcances y desarrollos así. Entonces, esto debido a que una gran cantidad de sectores económicos, con escasas excepciones, como los sectores de tecnología o de distribución de bienes, han visto afectados profundamente su productividad e ingresos, poniendo a miles de organizaciones en la difícil disyuntiva de adaptarse o dejar de existir. Y cuando hablamos de la adaptación de una empresa u organización, podemos referirnos a la necesidad de transformar procesos y productos con la finalidad de tocar nichos de mercado que antes no se habían explotado o de llegar de manera diferente a los clientes. Sin embargo, la adaptación, ¿no? Hoy en día también puede referirse a la organización en sí misma. Es aquí cuando vamos a determinar los procesos de reorganización empresarial. Un proceso de reorganización empresarial implica modificar aspectos sustanciales de la manera en que una empresa está organizada, como su forma societaria, estructura interna, composición accionaria, órganos de administración, pero también va a comprender a los procesos de integración, los cuales una empresa incrementa o reduce su composición, como sabrán, tanto al fusionarse o a escindirse. El sentido estricto, ¿no? De los procedimientos de disolución y liquidación
no constituyen proceso de reorganización empresarial, ya que su finalidad no es la de modificar la organización o composición de una empresa, sino llevarla a su extinción, es decir, a su desaparición como unidad empresarial. Sin embargo, hoy día que vamos a explicar detalladamente, de estos procedimientos posee parte del panorama de las organizaciones empresariales que deben afrontar ante cualquier coyuntura compleja que puedan percibir en el camino. A la vez, porque es necesario conocer estos procedimientos para entender su vinculación con los procedimientos concursales que también vamos a ver ese tema. Sobre este punto, ¿no? Solo cabe señalar que por ahora, ¿no? Por esta coyuntura de la crisis sanitaria, ha llevado a repensar la manera en que se desarrollan los procedimientos concursales en el país, poniendo de manifiesto la necesidad de que estos procesos y estos procedimientos sean más ágiles, ¿no? Y sirvan como solución temprano para la empresa antes que caigan en situación de insolvencia. Para cerrar este tipo de introducción, creemos importante marcar desde ya la diferencia radical entre los procedimientos concursales versus los procesos de disolución y liquidación. Y que los procedimientos concursales no tienen por objetivo principal la extinción de la organización empresarial. Es cierto que dicha extinción puede ser un resultado de los procedimientos concursales, cuando, según veremos, no sea posible reestructurar patrimonialmente a la empresa. Pero este es solo uno de los posibles resultados y no la finalidad del procedimiento. 2. Reorganización de empresas. En estas circunstancias habituales, una reorganización empresarial puede responder a distintas necesidades de una empresa. Hasta ahí todo correcto. Un ejemplo para poder entender. Un procedimiento de transformación que implica la adopción de una forma societaria distinta, pero puede responder a la necesidad de tener una estructura interna más sencilla o diferentes órganos de administración. Entonces, si una fusión puede responder a la necesidad de unir recursos con otra unidad empresarial, tal vez pueda adquirir activos que son esenciales para desarrollar nuevas líneas de negocio o porque se pueden crear eficiencias al integrar vertical u horizontalmente distintos eslabones de una cadena productiva. Pero en términos generales, una reorganización empresarial puede resolver distintas necesidades de una organización y permitirle continuar o incrementar sus operaciones. Ahora, un poquito más con detalles, vamos a encontrarnos que en esta coyuntura, debido a la crisis sanitaria, con un impacto sumamente considerable en la productividad y generación de riqueza, lo que trae como efecto la paralización y posible cierre de muchas empresas en todos los niveles, aunque claramente
son las grandes y medianas empresas las que poseen las mejores condiciones para manejar esta situación. ¿Cómo así, profesor? Que las pequeñas y microempresas son las que afrontan el riesgo de desaparecer. Aquí es cuando la reorganización empresarial juega un papel muy importante al permitir realizar ajustes en la estructura, composición accionaria y en la unificación o división de recursos, y así como la formación de alianzas que ayuden a las empresas a pasar por toda esta coyuntura. Pero para llegar a este punto, las distintas opciones de organización empresarial, primero tenemos que comprender a qué nos referimos. O sea, cuando hablamos de una reorganización empresarial y qué tipo de organización son las que pueden funcionar en el país. Muy bien, ahí vamos a ver con más claridad tipo de organización empresarial. En estos tipos de organización empresarial siempre se basa a la normatividad. De ahí empecemos. Las disposiciones que regulan a distintas formas de organización empresarial en el Perú son la famosa Ley número 26887, Ley General de Sociedades, y el Decreto Ley 21621, Ley de Empresas Individual de Responsabilidad Limitada, la famosa EIRL. Para efectos, ¿no?, de esta investigación, no se está considerando a las asociaciones como una alternativa de organización empresarial, en la medida de que se trata a personas jurídicas sin fin de lucro. Y si bien es cierto que se pueden realizar actividades empresariales a través de una asociación, es un elemento característico de este tipo de persona jurídica que no se busca lucrar con dichas actividades. Formas de organización empresarial reguladas en nuestro país. El concepto de empresa corresponde al área de la economía más que al derecho, y en su configuración más básica comprende la unión de los factores de producción, capital y trabajo. Desde la perspectiva legal, la actividad empresarial no es irrestricta y, como sabemos, existe toda una regulación acerca de la forma en que una empresa puede organizarse, para lo cual existen dos esquemas: el de la persona natural y el de la persona jurídica. En el primer paso nos encontramos con la persona natural con negocio, también llamada empresa unipersonal. En el segundo caso nos encontramos con todas las alternativas de personas jurídicas, pero reguladas en nuestra legislación, entre las que se encuentran las sociedades y la famosa EIRL, ¿no?, la empresa individual de responsabilidad limitada. Vamos a ver. Persona natural con negocio o empresa unipersonal. Cuando hablamos de una persona natural con negocio o empresa unipersonal, nos estamos refiriendo a aquellas personas natural que, sin constituir ninguna clase de persona jurídica, pero realiza una actividad comercial. Para tal efecto, esta persona natural destina una parte de su patrimonio para el desarrollo del negocio que ha elegido. Cuando esta persona realiza sus actividades comerciales de manera formal,
procede a su inscripción en el Registro Único de Contribuyentes, el famoso RUC, que administra la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, la SUNAT. Probablemente en esta inscripción la que genera una confusión muy común que consiste en la creencia de que las personas naturales con negocio que cuentan con un RU poseen la misma naturaleza de una persona jurídica y que por ello existe una distinción entre su patrimonio como persona natural y el patrimonio afectado a la realización de su actividad comercial, lo cual no es acertado. Efectivamente, no existe una diferencia entre el patrimonio de la persona natural y el patrimonio que está destinado al desarrollo de su negocio, por lo que las obligaciones derivadas de su actividad comercial se encuentran respaldadas por todo el patrimonio de la persona natural. La inscripción en el RU constituye únicamente un registro para efecto del cumplimiento de las obligaciones tributarias que se generan por las operaciones de la persona natural, pero de ninguna manera configura la constitución de una persona jurídica ni la separación de patrimonio de la persona natural y del negocio. Y así el decreto legislativo número 943, la Ley de Registro Único de Contribuyentes, RUC, establece en su artículo 2 que deberán inscribirse en el RUC a cargo de la SUNAT todas las personas naturales o jurídicas, sucesiones indivisas, sociedades de hecho u otros entes colectivos, nacionales o extranjeros, domiciliados o no en el país, que sean contribuyentes o responsables de algún tributo y tengan derecho a la devolución de tributo o que se acojan a algún régimen aduanero. Como vemos, el RUC constituye únicamente un registro para la identificación de los contribuyentes y demás sujetos con obligación o derecho de carácter tributario, pero de ninguna manera otorga personalidad jurídica. Por todos estos motivos, es claro que la empresa unipersonal no representa mayores diferencias con una persona natural común y corriente, más que en el hecho de la que primero desarrolla una actividad comercial y se encuentra obligada a cumplir con las disposiciones tributarias aplicables a su actividad. El hecho de que para efectos jurídicos no exista una distinción entre el patrimonio de la persona natural y el patrimonio que ha destinado a su actividad empresarial. Esto implica que las obligaciones derivadas de su negocio repercuten sobre todo su patrimonio, incluyendo sus bienes ajenos a la empresa. Y esto es lo que motiva que la gran mayoría de empresarios opten por la constitución de una persona jurídica para desarrollar sus actividades, obteniendo el beneficio de la separación o independencia de patrimonio, dependiendo de la regulación para cada tipo de persona jurídica. Y esta independencia de patrimonio implicará una responsabilidad limitada con respecto a las obligaciones de la empresa y, entre otros casos, una responsabilidad limitada. El siguiente esquema: organización empresarial. Las organizaciones empresariales a través de las personas jurídicas, ¿no?, reguladas en nuestro país, la figura más cercana que podemos decirlo de alguna manera constituye
el siguiente nivel de organización, y es la ERL. De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 1 del decreto ley número 21621, la ERL es una persona jurídica de derecho privado, constituida por voluntad unipersonal con patrimonio propio distinto al de su titular. Como vemos, la ERL configura una persona jurídica distinta a su titular, por lo que sí se produce una división entre el patrimonio de la ERL y el de la persona natural que es su titular. Debemos tener en cuenta, ojo y oído, que la EIRL otorga una responsabilidad limitada a su titular, por la cual las obligaciones asumidas por la EIRL solo afectan a su patrimonio, más no al patrimonio del titular, salvo en algunas excepciones. Y eso está establecido en el decreto ley número 21621, en el artículo 41, que determina que el titular responde en forma personal e ilimitada con estas tres condiciones. 1. Cuando la empresa no esté debidamente representada. 2. Si hubiera efectuado retiros que no responden a beneficios debidamente comprobadas. Y 3. Si producida la pérdida del 50% o más del capital, no actuarse conforme al inciso C del artículo 80 o no redujese en forma prevista en el artículo 60. Para que la IRL obtenga su personalidad jurídica y le otorgue a su titular la protección de la responsabilidad limitada, es necesario seguir el procedimiento de constitución y registro previsto por el decreto ley 21621. Únicamente cuando este procedimiento es concluido y estaremos ante una IRL con personalidad jurídica y patrimonio distinto al de su titular. El proceso de constitución de la IRL consiste en el otorgamiento de la escritura pública de constitución por parte del titular, quien aporta la totalidad del capital y de la posterioridad de la inscripción en los registros públicos. En esta inscripción, la que genera la personalidad jurídica, el capital de la empresa está conformada por el dinero o bienes que aporta la persona natural que constituye la empresa. Al ser una persona jurídica, la EIRL requiere de órganos internos que adopten y ejecuten las decisiones y acciones necesarias para su desenvolvimiento dentro de la estructura de la IRL, y tenemos al titular y a la gerencia de la empresa. Esta característica de la IRL la convierten en el modelo ideal para aquellas personas que desean realizar su actividad empresarial en forma individual, pero bajo el esquema de una persona jurídica que le otorgue el beneficio de la responsabilidad limitada. Sociedades. La sociedad es una persona jurídica constituida por una pluralidad de personas con la finalidad de realizar actividades empresariales y beneficiarse con los resultados de dichas actividades. En nuestro país, las sociedades están reguladas por la ley número 26887, Ley General de Sociedades. Al igual que la gran mayoría de legislaciones en el mundo, nuestra ley regula distintos tipos societarios, que son el resultado de la forma como se han ido desarrollando los esquemas societarios a lo largo de la historia. Algunos esquemas están diseñados para sociedades
con una gran cantidad de socios, otros para sociedades pequeñas, sociedades con mecanismos para impedir el ingreso de nuevos socios, etcétera, etcétera. Hay varios casos que se pueden determinar en sí, de acuerdo a qué tipo de actividades y en qué lugar que pueda realizar. Sociedades anónimas, ¿no? Es una persona jurídica de responsabilidad limitada, por lo que implica que los socios solo responderán por las obligaciones de la sociedad hasta donde alcance los aportes efectuados. Sociedad anónima cerrada, la SAC, es una forma especial de la sociedad anónima en la que no pueden haber más de 20 socios. Está pensada para sociedades de pequeñas escalas en las que generalmente existe una vinculación familiar o amical entre los socios. Esto motiva que se haya establecido un derecho de adquisición preferente en este tipo de sociedades, en virtud del cual cuando un socio desea transferir sus acciones a terceros y debe realizar un ofrecimiento a todos los socios a fin de que estos manifiesten su intención de adquirir o no las acciones. Asimismo, se ha buscado simplificar su estructura al permitir que se prescinda el órgano del directorio. Esta nueva sociedad que ha incluido en el mercado, ¿no? En el mercado peruano, la sociedad anónima cerrada simplificada, ¿no? Los famosos SACs que terminan en S. Este es un caso muy particular dentro de las opciones de organización empresarial y específicamente dentro de las opciones de tipo societarios, por lo que vamos a explicar, ¿no? ¿Qué cosa en sí es la SAC? Y es que la SAC, ¿no? Fue introducida en la Ley General de Sociedades a través del Decreto Legislativo número 1409 del 2018 y reglamentada por el Decreto Supremo número 312-2019-EF como una herramienta para promover la formalización de pequeños negocios o para empresas organizadas como personas naturales con negocio. Este objetivo constituye una razón muy marcada para la creación de un tipo societario y llama la atención que la decisión del legislador fue la creación de una opción más dentro del abanico de opciones de formas societarias, en lugar de optar por procesos de simplificación de la constitución de los tipos societarios ya existentes, lo que hubiera evitado confusiones que de hecho ya ocurrían. Para las personas que deciden formar una sociedad y tienen dudas acerca del cuál tipo societario es el más adecuado para su negocio o emprendimiento. Claramente, la simplicidad del proceso de constitución no debería ser una razón para elegir un tipo societario, pues esa simplificación o facilidad para la formalización de empresa debería ser un rasgo común para todos los tipos de organización. En tanto, no tiene que ver una cuestión de naturaleza societaria, sino con una cuestión de burocracia o de procedimientos administrativos. Lo que se ha logrado con esto es generar una distorsión para la toma de decisiones de las personas que desean formalizar sus empresas o que teniéndolas ya formadas se cuestionen sobre la conveniencia de transformarlas a esta nueva forma societaria. Lo cierto es que las SACs, ¿no? La que termina en S, existen ya como una opción más dentro de las alternativas que tienen las empresas para adoptar un régimen societario y veremos entonces cuáles son las principales características de esta forma de organización.
Si miramos, observamos, analizamos e interpretamos los artículos 1 y 2 del decreto legislativo número 1409, veremos que la finalidad con la que se creó esta forma societaria tiene que ver con ofrecerle a las micro y pequeñas empresas una opción rápida de formalización, algo que ya hemos criticado como justificación, pero lo cierto es que se dispone estos artículos. Artículo 1, objeto, que dice: el presente decreto legislativo tiene por objeto crear y regular un régimen societario alternativo de responsabilidad limitada para la formalización y dinamización de micro, pequeña y mediana empresa, denominado Sociedad por Acciones Cerradas Simplificada. En el artículo 2, que dice finalidad, la creación del régimen de sociedad por acciones cerradas simplificada tiene por finalidad promover una alternativa de formalización de actividades económicas de las personas naturales e impulsar con ello el desarrollo productivo y empresarial de la micro, pequeña y mediana empresa. Y no solo eso, ahora vamos a ver el reglamento del decreto legislativo número 1409, que prevé las siguientes definiciones para el funcionamiento de la sociedad por acciones cerradas simplificada. 1. Acto constitutivo. Es el negocio jurídico que consta en soporte técnico electrónico por el cual los accionistas fundadores convienen en un solo acto aportar dinero o bienes muebles no registrables para el ejercicio en común de las actividades económicas de las SACs, que forma parte de su objeto social. Y el acto constitutivo de las SACs, cuando digo SAC, es SACS, comprende el pacto social y el estatuto. 2. Constancia de constitución en trámite. Es el documento electrónico generado desde el módulo SACS, o sea, SACS, del SIC-SUNAR, que permite acreditar ante las entidades del Sistema Financiero Nacional la constitución en trámite de una SACS, a fin de realizar el depósito dinerario del capital suscrito por los accionistas fundadores. Tercero, diario. Es el registro informático que en el horario preestablecido permite constatar de manera cronológica el momento del ingreso de los títulos de la oficina registral para fines de extender el asiento de presentación. 4. Firma digital. Es aquella firma electrónica creada dentro del marco de la infraestructura oficial de firma electrónica, la IOFI, regulada por la Ley 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, y su reglamento, aprobado con Decreto Supremo número 052-2008-PCM, que utiliza una técnica de criptografía asimétrica, y esto va a permitir la identificación del signatario por estar vinculada únicamente en el sistema y tiene la misma validez y eficacia jurídica que una firma manuscrita. SIC-SUNAR es la plataforma virtual administrada por la Superintendencia Nacional de Registro Público que permite la generación de documentos electrónicos con firma digital para su presentación e inscripción en el registro de personas jurídicas. El módulo SACS, SACS, es una funcionalidad del SIC-SUNAR que mediante una cuenta de acceso permite a los accionistas fundadores
la formación del acto constitutivo de las SACs, incluyendo la adopción de la denominación social y su incorporación en el Índice Nacional de Personas Jurídicas. 7. Sistema de búsqueda por denominación. Es un software integrado al módulo SACS que comunica a los accionistas fundadores si la denominación que se pretende adoptar en el acto constitutivo de la SACS es igual a otra ingresada con anterioridad en el Índice Nacional de Registro de Personas Jurídicas. El criterio de igualdad también comprende a los matices de escasa significación. Ahora bien, para definir a la SACS, el artículo 4 del decreto legislativo señala: artículo 4, naturaleza jurídica. La SACS se constituye por el acuerdo privado de 2 o hasta 20 personas naturales, quienes son responsables económicamente hasta por el monto de sus respectivos aportes, salvo en los casos de fraude laboral cometido contra terceros y sin perjuicio de la legislación vigente en materia de obligación tributaria. Nótese que al crear a la SAC, el legislador ha desaprovechado una oportunidad que hubiera resultado muy útil, que era la de permitir la constitución y funcionamiento de una sociedad con la participación de un único socio, algo que en otras legislaciones se permite y que recibe la denominación de sociedad unipersonal. Pese a ser un poco contradictorio el término, el hecho es que permitir que una sociedad funcione con un solo socio implicaría reconocer una realidad que de hecho existe desde la existencia de las sociedades de capitales, en las que muchas veces la mayoría de la participación de capital la posee una sola persona. En tanto que para cumplir con la formalidad de la pluralidad de socios, se suele incorporar una persona, solo de manera ficticia, a la que le asigna un porcentaje mínimo de participación, con lo cual claramente es valla de la pluralidad de socios y no conduce a ningún resultado real y solo genera una formalidad innecesaria. Y tal vez eso hubiera sido una razón mucho más verdadera o vale para la creación de un nuevo tipo societario que le da de facilitar la formalización de empresa que, como ya hemos dicho, debería ser un rasgo común de todas las sociedades. Regresando a la característica de la SAC, vemos que comparte los mismos rasgos con las SAC, SAC, Sociedad Anónima Cerrada, de tener un mínimo de 2 y un máximo de 20 accionistas, y con un sistema de responsabilidad limitada, es decir, que estos accionistas son responsables por las obligaciones sociales solo hasta el límite de sus aportes, con la particularidad de que estos socios solo pueden ser personas naturales, en tanto que en la SAC los socios pueden ser también personas jurídicas. Así también, al igual que las otras formas societarias que regula la Ley General de Sociedades, la SAC existe como persona jurídica desde el momento de su inscripción en los registros públicos. Para su constitución, la SAC contempla un procedimiento simplificado que aprovecha la ventaja de la digitalización para abreviar pasos y reducir formalidades. El acto de constitución requiere la siguiente información, ¿no? El nombre, documento de identidad, domicilio,
la denominación social, el domicilio principal, el plazo de duración de la sociedad, el objeto social, el monto de capital suscrito y pagado totalmente, así como el número y valor nominal de las acciones representativas del capital. Los aportes de cada accionista pueden ser únicamente dinerarios o bienes muebles no registrables, o de ambos y su equivalente porcentual en el capital social. La designación de los primeros administradores, sus nombres, sus documentos de identidad y sus facultades. Una declaración jurada sobre la existencia y veracidad de la información proporcionada, así como de la procedencia legal y de los fondos aportados al capital social por los accionistas fundadores. El reglamento, además, prevé que el estatuto deba contener los siguientes aspectos. 3 puntos muy importantes. 1, la denominación social debe incluir la indicación Sociedad por Acciones Cerradas Simplificada o la sigla SACS. La indicación de cada acción suscrita por los accionistas fundadores debe encontrarse totalmente pagada. Ese 2. 3. Las disposiciones sobre convocatoria a Junta General de Accionistas y derecho de adquisiciones preferente deben contemplar lo dispuestos en los artículos 13 y 14 del decreto legislativo, y esta información es la misma que se origina en la minuta de constitución de otra forma societaria, pero la diferencia radica en que el acto de constitución de la SAC no se formaliza a través de una escritura pública notarial, sino que se utiliza el sistema en línea de la Superintendencia Nacional de Registro Público, el SIC-SUNAR. Esto implica que el documento privado de constitución se formaliza electrónicamente en el SIC-SUNAR, con las firmas digitales de los socios fundadores. Sin embargo, algo que llama la atención es que pese a haber dado el primer paso hacia una simplificación administrativa de los procedimientos societarios, las disposiciones de facilitación que contempla el decreto legislativo número 1409 para la SAC solo están referidas a su proceso de constitución, pues como vemos en su artículo 11, todo lo demás procedimientos societarios como aumentos o reducción de capital, reorganizaciones societarias, etc., se rigen por las disposiciones habituales de la Ley General de Sociedades. Es decir, que requieren de la formalización a través de una minuta y de la posterior escritura pública notarial. Artículo 11. Inscripción de actos societarios posteriores. Miren, oído la música. Los actos societarios posteriores a la inscripción de la constitución de la SAC se realizan en mérito a las normas generales y formalidades de la Ley General de Sociedades y Reglamento de Inscripciones de la SUNAR, o sea, la Superintendencia Nacional de Registro Público. Esta es otra de las incoherencias que encontramos en el régimen de la SAC, pues no vemos cuál es el sustento por el cual el proceso de constitución de la sociedad, tan importante como cualquiera de los actos posteriores que se pueden celebrar en la empresa, se pueden realizar con un procedimiento simplificado para su formalización e inscripción, pero los demás asuntos societarios que revisten en muchos casos una importancia menor, no. Más allá de este cuestionamiento, vemos que otro de los aspectos especiales que se han previsto para la SAC son las formalidades para la celebración de las juntas generales de accionistas y para la transferencia de acciones. Los artículos 13 y 14 del decreto legislativo que disponen. Vamos a ver, vamos a analizar. Interpretar. Artículo 13, convocatoria a Junta General. La Junta General la convoca el gerente general con una antelación no menor de 3 días a la fecha de la celebración
de la Junta mediante esquelas con cargo de recepción, correo electrónico u otros medios de comunicación previsto en el estatuto que permita obtener constancia de recepción. La convocatoria no es necesaria cuando se reúna la Junta General con la presencia de la totalidad de los accionistas y estos aprueben el tema de agenda. Artículo 14. Derecho de suscripción preferente de acciones. 14.1. El accionista que se proponga transferir total o parcialmente sus acciones a otro accionista o a terceros debe comunicarlo previamente a la sociedad mediante carta dirigida al gerente general detallando, de ser el caso, el nombre del potencial comprador, el precio propuesto, forma de pago y demás condiciones de transferencia. El gerente general hará de conocimiento de los demás accionistas dicha carta dentro de los 3 días hábiles siguientes para que dentro del plazo de 7 días hábiles siguientes de conocida y puedan ejercer el derecho de adquisición preferente a prorrata de su participación en el capital. En el 14.2 también lo determina que el accionista puede transferir a terceros las acciones en las condiciones comunicadas a la sociedad a partir del día siguiente de vencido el plazo para que los demás accionistas ejerzan su derecho de adquisición preferente. En caso que no se ejerza el derecho preferente, la transferencia de acciones solo se puede realizar a persona natural bajo sanción de ineficacia de la transferencia. Hagamos un paralelo con lo que ocurre con las disposiciones previstas para la SAC, contenidas en los artículos 237 y 245 de la Ley General de Sociedades. En el artículo 237 habla sobre el derecho de adquisición preferente. En el 245 habla sobre la convocatoria de la Junta de Accionistas. Como se puede apreciar, solo vemos una simplificación en los plazos que se requieren respetar para la convocatoria a las juntas generales de accionistas y para la ejecución de una transferencia de acciones con la aplicación del derecho de adquisición preferente. Por lo demás, vemos que estos procesos son similares a los que existen ya para el caso de la sociedad anónima cerrada. Es importante también señalar que el decreto legislativo 1409 ha previsto que las SACs, ¿no? SACS, puedan transformarse en otra forma societaria con la aplicación supletoria de la regla que prevé la Ley General de Sociedades para tales efectos. Esto es relevante porque una SACS, o sea, SACS, que supuestamente debe ser un pequeño negocio, puede ir variando sus características y necesidades durante su desarrollo, con lo cual podría requerir otro tipo de organización durante su existencia, siendo entonces necesario prever la posibilidad de que pueda transformarse en otra forma de organización societaria. Por último, hay que tener en cuenta que todos los demás aspectos de la SACS quedan, o sea, SACS, quedan regulados supletoriamente, ¿no? Por la Ley General de Sociedades. Sociedad anónima abierta. Es una forma especial de la sociedad anónima en la que constituye con abierta por tener más de 750 accionistas o por las causales previstas por el artículo 249 de la Ley General de Sociedades. Sus acciones deben inscribirse en el registro público del mercado de valores. Se trata de sociedades en las que la envergadura del negocio a desarrollar motiva o justifica que el capital social sea difundido
es decir, que sea ofrecido y negociado en mercados abiertos, como la bolsa de valores, de tal manera que no existen restricciones o controles a la libre transferencia de las acciones. Siguiente, Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, la SRL. La SRL es una persona jurídica que se constituye por un número de socios que pueden ir desde 2 hasta 20. Como su nombre lo indica, es una sociedad que ofrece el beneficio de la responsabilidad limitada a sus socios, al igual que la sociedad es anónima, pero su capital puede formarse por aportes en dinero, bienes o derecho de crédito, y no se representa en acciones, sino en participaciones, las cuales no son libremente transferibles, pues existe un derecho de adquisición preferente a favor de los otros socios, cuando uno de ellos desea transferir sus participaciones a terceros o a otros socios. Sociedad colectiva. La sociedad colectiva es una persona jurídica de responsabilidad solidaria e ilimitada para los socios. Es decir, esto responde con su patrimonio personal por las obligaciones de la sociedad cuando los bienes de esto no alcance. La duración de la sociedad es de plazo determinado y los socios no pueden transferir sus participaciones sin el consentimiento de los demás socios por su característica que es una sociedad en desuso. Sociedad en comandita. La sociedad en comandita es una persona jurídica en la que existen dos tipos de socios: los comanditarios, que aportan dinero o bienes y que tienen responsabilidad limitada, y los socios colectivos, que aportan sus servicios o trabajo y responden de manera solidaria e ilimitada. La sociedad puede ser comandita simple, que representan en su capital en participaciones, y la sociedad en comandita por acciones, que representa su capital en acciones. Sociedad civil es una persona jurídica que se constituye para ejercer una actividad profesional, oficio o práctica común entre los socios. Puede ser ordinaria o de responsabilidad limitada. En la ordinaria, los socios responden de manera personal y subsidiaria por las obligaciones de la empresa. Esto quiere decir que primero se paga con el patrimonio de la empresa y si este no alcanza, responden los socios. El capital se constituye con aportes en bienes o dinero, pero es posible que algunos socios aporten servicios o su trabajo, con lo cual sus utilidades se determinarán sacando un promedio de las utilidades de los socios capitalistas. Y esta es la pregunta: ¿qué se debe tener en cuenta para elegir el tipo societario adecuado? Como hemos visto, los factores determinantes para realizar una elección entre los distintos tipos societarios regulados por la Ley General de Sociedades y la RL no están referidas necesariamente a las actividades que se pueden realizar a través de ella, salvo el caso de la sociedad civil o al monto de capital social. Elección en función al número de socios. Asumiendo que se ha decidido la constitución de una sociedad, uno de los factores que se pueden tomar en consideración para elegir el tipo societario es la cantidad de socios con la que se cuentan al inicio de la sociedad o con lo que se desea contar con posterioridad a la constitución. Elección en función a la responsabilidad por las obligaciones sociales. Quiere decir que un factor de peso en la elección entre los tipos societarios regulados en nuestra legislación es la responsabilidad que le asigna la ley a los socios por las obligaciones de la sociedad. Básicamente, la ley distingue dos sistemas de responsabilidad: la limitada y la ilimitada. Elección en función a la estructura interna. En todas las formas societarias, el máximo órgano de decisión está constituido por la Junta de Socios, que es la reunión
de los socios de la sociedad y que por votación, ya sea en mayoría por capitales o por persona, deciden los principales asuntos de la sociedad. Siguiente, elección del tipo societario en función a las opciones de financiamiento. Muchos proyectos empresariales requieren de un nivel de inversión muy alto, de tal manera que para llevar a cabo el proyecto difícilmente será suficiente el aporte que hayan los socios fundadores. Siguiente, elección en función a la transmisibilidad de las acciones o participaciones. Este es otro factor muy importante que se debe tener en cuenta al elegir la forma societaria, que es la posibilidad o libertad que tienen los socios para transferir sus acciones o participaciones. Celebración de sesiones no presenciales ante la coyuntura de la pandemia. Ya que hemos hablado de las formas de organización empresarial y el impacto que ha tenido por esta pandemia en su funcionamiento y las opciones de reorganización, consideramos que otro aspecto que resulte de importancia ante la situación es la posibilidad de celebrar sesiones no presenciales de los órganos de dirección y de administración de las sociedades. Y esta es la pregunta, ¿cómo se manifiesta la voluntad de la sociedad? Las sociedades son personas jurídicas conformadas por personas naturales. Las decisiones que toma la sociedad son manifestadas por la persona natural que ejerce la representación. Ahora, las decisiones en la sociedad no se forman de forma tan sencilla como sucede con una persona natural, quien puede decidir a su libre albedrío en la medida que no sea contrario a ley. Pero en el caso de la sociedad, la decisión implica que previamente haya cumplido ciertos requisitos, por ejemplo, en el caso de representante legal, las acciones y decisiones que adoptan y emanan el poder que se le ha otorgado, ya sea originado del estatuto de la sociedad o por regulación de la ley. Pues bien, la sociedad anónima tiene una estructura básica conformada por 3 niveles de órganos: Junta General de Accionistas, el directorio y la gerencia. Junta General Accionista. La Junta General Accionista es definida por el artículo 111 de la Ley General de Sociedades, ¿no? Que ahí determina, ¿no?, que la Junta General Accionista es el órgano supremo de la sociedad. Los accionistas constituidos en Junta General debidamente convocada y en el quórum correspondiente. Esto decide por la mayoría que establece esta ley los asuntos propios de su competencia. Todos los accionistas, incluso los disidentes y los que no hubieran participado en la reunión, están sometidos a los acuerdos adoptados por la Junta General. Siguiente, Junta de Accionistas Obligatorias, extraordinarias y requeridas por los socios. Debido a la Junta General de Accionistas, es el órgano máximo de la sociedad. La Ley General de Sociedades ha considerado que por su naturaleza al menos deben reunirse de forma obligatoria una vez al año. Y eso lo establece en el artículo 114 de la ley. Junta obligatoria anual, que la Junta General que reúne obligatoriamente cuando menos una vez al año dentro de los 3 meses siguientes a la terminación del ejercicio económico, ¿no? Ahí lo establece. También lo establece en el artículo 115 otras atribuciones de la Junta. Y dentro de ello está la convocatoria, la publicación y comunicación, ¿no? En el artículo 116, ¿no? En el artículo 117 y el artículo 119, convocatoria judicial, cuando persisten estos términos de hechos. Artículo 118, cuando hay una segunda convocatoria. Y el artículo 120, la Junta Universal. Sin perjuicio por lo prescrito en los artículos precedentes, la Junta General se entiende convocada y válidamente constituida para tratar sobre cualquier asunto y tomar los acuerdos correspondientes, siempre que se encuentren presentes accionistas
que representen la totalidad de las acciones suscritas con derecho a voto y acepten por unanimidad la celebración de la Junta y los asuntos que en ella se propongan a tratar. Así lo establece el artículo 120 de la Junta Universal. Siguiente, Junta de Accionistas no presenciales. Como se ha señalado, dada la coyuntura que vive el país, es necesario emplear los mecanismos legales que permitan mantener al menos de cierta forma las actividades básicas y esenciales. Es así que en el caso de las sociedades, como se ha visto previamente, son sus órganos los que a través de reuniones adoptan las decisiones y su ejecución. En este contexto es clave conocer los mecanismos como la posibilidad de realizar juntas sin presencia física de las personas. La ley ha establecido en su artículo 246 de la presente ley juntas no presenciales. La voluntad social se puede establecer por cualquier medio, sea escrito, electrónico o de otra naturaleza que permita la comunicación y garantice su autenticidad. Será obligatoria la sesión de la Junta de Accionistas cuando soliciten su realización accionista que representen el 20% de las acciones suscritas con derecho a voto. También, cómo pueden cumplirse ciertos aspectos teniendo en cuenta de que las personas no estarán presentes. La ley ha establecido, por ejemplo, el voto electrónico, y esto está de acuerdo al artículo 21A de la ley. El artículo 21A que dice, voto por medio electrónico o postal. Los accionistas o socios podrán, para efecto de la determinación del quórum, así como para la respectiva votación y adopción de acuerdos, ejercer el derecho de voto por medio electrónico siempre que éste cuente con firma digital o por medio postal, a cuyo efecto se requiere contar con firmas legalizadas. Cuando se utilice firma digital para ejercer el voto electrónico con la adopción de acuerdos, el acta electrónica resultante de ese almacenada mediante microfirma digital conforme a ley. Siguiente, el directorio. El siguiente órgano que interesa a fin de verificar si se puede realizar sus sesiones de forma no presencial es el directorio. Como se ha indicado antes, el directorio es órgano colegiado elegido por la Junta General de Accionistas. Cuando una o más clases de acciones tengan el derecho a elegir un determinado número de directores, la elección de dichos directores se hará en junta especial. Al igual que sucede con la Junta General de Accionistas, las decisiones que adoptan el directorio deben cumplir con diversos requisitos y condiciones establecidas en la ley. Es decir, hablamos de tener que observar formalidades para la convocatoria, el quórum, entre otros aspectos. En ese sentido, los artículos 167 y 168 lo establecen, ¿no? Lo establecen, sí. Suscripción y certificación de las actas. Respecto a la elaboración y suscripción de las actas de sesiones de directorio, al igual que las actas de junta de accionistas, las actas deben cumplir ciertos requisitos para tener por válido dicho documento. Y eso lo establece el artículo 170 de la ley, ¿no? Como se ha señalado en el punto relacionado a la Junta General Accionista, si la sociedad ha implementado el sistema de firma digital para sus directores de acuerdo a lo dispuesto en la ley número 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, podrían emplearse esa forma de firma para suscribir el acta electrónica. Sin embargo, como hemos comentado, no es masivo que las sociedades hayan implementado un sistema de firma digital. Inscripción de los actos celebrados de juntas y sesiones no presenciales. De manera serviría realizar juntas y sesiones no presenciales si es que diversos acuerdos adoptados y que sean inscribibles no pudiéndose registrarse. Es por eso que el reglamento de inscripciones de registro de personas jurídicas ha regulado esta situación.
Y así lo establece en el artículo 14 de la presente ley, acta de sesiones virtuales. ¿Cuáles son los procesos de reorganización empresarial naturaleza, ¿no?, societaria? Los procesos de reorganización societaria están regulados en la ley 26887, Ley General de Sociedades, y en el caso de la IRL, en el decreto 21621. El primero de estos procedimientos, que es la transformación de sociedades, está regulado por los artículos 333 al 343, en tanto que la fusión es un mecanismo que se encuentra regulado por la Ley General de Sociedades en sus artículos 344 al 366. En el caso del procedimiento de decisión de sociedades, los artículos aplicables son el 367 al 390 de la Ley General de Sociedades. Transformación. La Ley General de Sociedades establece en su artículo 333 los casos en los que se aplica la transformación de sociedades. Así, este artículo lo dispone: la sociedad regulada por la Ley General de Sociedades podrán transformarse en cualquier otra clase de sociedades a persona jurídica contemplada en las leyes del Perú. Estos son los tres supuestos de la transformación. Transformación de una sociedad a otro tipo de sociedad regulada por la Ley General de Sociedades, cambio de responsabilidad limitada a ilimitada, y cuando se cambia la responsabilidad ilimitada por la responsabilidad limitada. La transformación de una sociedad regulada por la Ley General de Sociedades a otro tipo de persona jurídica regulada por las otras leyes peruanas, y la transformación de una persona jurídica regulada por otras leyes peruanas a una sociedad regulada por la Ley General de Sociedades. Y como último procedimiento para transformación de sociedades, dependerá del supuesto de transformación en el que nos encontremos. Fusión. Por una fusión, hay dos o más sociedades se reúnen para dar lugar a una sola constituida por constituir. Está establecido en el artículo 344 de la Ley General de Sociedades. Fusión por incorporación, por absorción y los efectos de la fusión. Hay procedimiento, hay proyecto de fusión, hay aprobación del proyecto por la Junta de Socios, fecha de entrada en vigencia de la fusión, tienen que presentar los balances correspectivos, publicación de los acuerdos, el derecho de la separación, que está en el artículo 200 de la Ley General de Sociedades, y la escritura pública de fusión, ¿no? También lo determina en el artículo 358, donde determina el contenido de la escritura pública. Y la inscripción, una vez otorgada la escritura pública de la fusión, se deberá presentar a los registros públicos para su inscripción. Procedimiento de la organización. Ahí vemos, a diferencia de la fusión, la decisión es un procedimiento de reorganización en el que no se persigue unir o juntar los recursos de dos o más sociedades, sino que se busca dividir el patrimonio de una sociedad para colocarlo de una más sociedades y tratar de darle a un mejor aprovechamiento. Pero ¿cuál es el mecanismo de todo esto? El mecanismo, ¿no?, de estos procedimientos de reorganizaciones, ¿no?, la integración empresarial a través de un mecanismo de naturaleza contractual es el primer nivel entre todos los esquemas alternativos para unir los recursos de dos o más empresas, ¿no? Eso está establecido en el artículo 438 de la ley. Y determina los contratos de asociación-participación, los contratos de consorcios y todo ello. Y el mecanismo de adquisición, ¿no?, que también lo establece, la integración empresarial puede configurarse también a través de las adquisiciones de las empresas, es decir, de aquellas empresas que son necesarias para la ejecución del proyecto empresarial o para el crecimiento de este. Adquisición de activos, adquisición de acciones o participaciones y todo lo que establece, ¿no? La disolución y liquidación de empresa. Bueno, ahí vemos, ¿no?, que ya hemos hablado de las distintas opciones de organización empresarial que constituyen herramientas importantes
considerando ahora por esta pandemia. Creemos que es importante también tocar un proceso que no tiene por objeto reorganizar una empresa, pero que definitivamente debe ser evaluada por las empresas impactadas negativamente por la situación. Causales de disolución. En el artículo 407 de la Ley de Sociedades, hablan acá rescato unos puntos muy precisos. El acuerdo de la Junta General, sin medida causa legal o estatutaria, establece en dicho artículo. Ahí habla todo tipo de las causales en ese artículo. La adopción del acuerdo de disolución también lo establece en el artículo 409 sobre la convocatoria del acuerdo de la disolución. Uno de los aspectos es cuando me llamaron uno de los emprendedores y me hicieron esta pregunta. ¿Qué pasa si cuando se recurra al juez la solicitud se tramita conforme a las normas del proceso sumarísimo? Así es, en el artículo 409 lo establece. ¿Qué pasa si la Junta General no se reúne o si reunida no adopta el acuerdo de disolución o las medidas que correspondan? Cualquier socio, administrador, director o el gerente puede solicitar al juez del domicilio social que declare la disolución de sociedades. Lo establece el artículo 409, ¿no?, de la Ley de Sociedades. Liquidación de sociedades. Adaptada por el acuerdo de disolución, se inicia la etapa de liquidación de la sociedad, la cual tiene por finalidad extinguir el patrimonio social. Y eso lo establece en la ley. Y término y resultado de la liquidación es donde se produce cuando el patrimonio social ha sido agotado y puede producirse los resultados. Y la extinción de las sociedades, una vez efectuada la distribución remanente del patrimonio social o con la declaratoria judicial que quiebra, se produce la extinción de las sociedades y se inscribe en los registros públicos. Y la pregunta, ¿cómo se extinguen las sociedades por prolongada inactividad? Hemos visto al hablar del artículo 407 de la Ley General de Sociedades. Una de las causales de disolución tiene que ver con la continuidad e inactividad de la Junta General Accionista. Esto es cuando la Junta no sesiona de manera regular para adoptar los acuerdos que sean necesarios para el funcionamiento normal de una sociedad. Esta causal, que ha sido precisada por el decreto legislativo número 1427, es un mecanismo de disolución cuando esta inactividad de la sociedad se genera no solo por la falta de acuerdo de la Junta General Accionista, sino también por otras situaciones que se considera como una prolongada inactividad de la sociedad. Y dentro de ese decreto se determina en el artículo 4 y en el artículo 6 y el artículo 10. Procedimiento concursal así breve, dame un minuto, Sergio, y finalizamos. Los procedimientos concursales antes denominados procedimientos de restauración patrimonial están regulados por la Ley 27809, la Ley General del Sistema Concursal. El sistema concursal previsto por la Ley número 27809 se aplica a las situaciones en las que se representa un concurso de acreedores frente a un solo deudor, de forma tal que si dichos acreedores ejercieran las acciones legales que tienen disponibles para obtener el cobro de su crédito, colocarían al deudor en una situación inmanejable y que le impediría cumplir con todos los acreedores. Ahí está todo lo que se establece y el procedimiento de acelerado de refinanciación concursal en la par dentro de la coyuntura, ¿no? Lo establece el decreto legislativo 1511, estableció el procedimiento acelerado de refinanciación concursal par, llamado par, para asegurar la continuidad en la cadena de pago que mantienen las empresas ante este impacto. Con fecha 7 de junio de 2020 se publicó su reglamento con la finalidad de regular los plazos, los requisitos que deben cumplirse para la presentación de las solicitudes de inicio, así como también los requisitos para el reconocimiento de crédito de la forma de realización de juntas, quórum, mayorías, impugnaciones y demás aspectos de la Junta de Acreedores, entre otros aspectos que veremos.
Asimismo, teniendo en cuenta la crisis que ha generado las medidas de aislamiento y paralización de actividades económicas, es evidente que habrá considerable número de empresas que tendrán problemas para cumplir con sus obligaciones crediticias. El PAR ha sido creado para permitir a ciertas empresas a celebrar con sus acreedores un plan de refinanciamiento empresarial con la finalidad de proteger a la empresa, reprogramar sus obligaciones impagas, evitar su insolvencia, la pérdida de negocio y mantener las fuentes de empleo y con ello asegurar la recuperación de crédito y la continuidad en la cadena de pago en la economía nacional a todo nivel. Dejo esta frase: cuanto más estudiamos la cuestión, tanto más estamos obligados a afirmar que la sociedad en sí es responsable de las acciones antisociales cometidas en medio de ella, y que ningún castigo, ninguna cárcel y ningún verdugo puede disminuir el número de tales hechos, solamente puede hacerlo una reorganización de la sociedad misma. Piotr Kropotkin. Muchas gracias, gracias Cames, gracias Sergio y gracias a cada uno de ustedes y discúlpenme a los docentes que están en espera. Muy buenas tardes, que Dios me lo bendiga.